No sé si Ya aprovechamos está. un momentico y hacemos una pequeña pausa aquí para compartir un poquito. Si quiere, deje compartir antico, Sergio, Listo, padre, perfecto. para que pronto llevamos la oración de alabanza y la catequesis, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, yo le agrego, y ustedes me lo han escuchado siempre, que la acogida es un elemento, aunque no hace parte como de los elementos constitutivos ahí en el instructivo, pero es un elemento clave, sobre todo para incentivar la fraternidad, porque ahí es un momento en el que se comparte, en el que y sobre todo que es que la fraternidad muchas veces uno la formaliza, y cuando la fraternidad se formaliza, pues, a ver, pues como que, o sea, eso, la fraternidad es algo espontáneo. Y ahí en la acogida, mientras van llegando los hermanos, es donde espontáneamente uno va acercándose al hermano, de pronto hace que con el que no habla mucho. Entonces, no pierdan, y hay que hacer un esfuerzo para que la acogida no se nos embolate. A veces llegamos sobre el tiempo, a veces llegamos tarde. Entonces, hay que, hay que tratar de salvar el momento de la acogida, ¿listo? Luego la oración de alabanza, de acción de gracias. Sin embargo, eh, en muchas comunidades, y es una recomendación, iniciar siempre con la petición, la solicitud de la asistencia del Espíritu Santo. Incluso en la mayoría está la estampita de la invocación del Espíritu Santo, y luego sí la oración de acción de gracias. De la catequesis, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud que les suscite. ¿Cuál es el objetivo de la catequesis? La maduración en la fe. Y recuerden este detalle, el instructivo es claro en eso. No quiero desvalorizar ninguno de los elementos, pero el momento clave del encuentro semanal es la acogida y la edificación espiritual. La catequesis está en función de ese crecimiento de la fe, pero, pero finalmente el núcleo es la edificación espiritual, edificados mutuamente. Entonces, ya que ya Sergio nos lo irá a compartir un poquito. Entonces, la catequesis, por eso, pues si nos toca volvernos a un nivel de catequesis, por eso si le tenemos que alargar un poquito, tampoco es cosa, es una camisa de fuerza, y tampoco es que, porque hay temas que dan y que requieren de pronto una sesión más. Hay temas muy, así como hay temas que pronto ya los entendemos, hay temas que pronto no los entendemos tan fácil, y requiere que se le dedique otra sesión. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, preguntas hasta este momento de lo que ustedes leyeron, de lo que ustedes han trabajado, de lo que Sergio nos ha estado compartiendo hasta este momento. Padre, Señora, yo identificaría como el momento de la acogida, el momento de enganche a esta actividad. Es el momento para vincular a las personas y engancharlas si tienen alguna duda, de que se sientan más seguras, de que puedan decir, mira, hay un cambio, inclusive la diferencia entre la casa y el grupo con los que uno comparte, ¿sí? Bien, uy, qué diferencia, llego allá, todos me saludan, todos se interesan por mí, me comparten sus ideas, me tienen en cuenta, me hacen participar. Es la manera como uno puede atraer a esa persona para que se sienta más segura en el grupo. hay un detalle, Orfe, a todos hermanos, y es que si llegamos tarde, tenemos que estar ahí al margen. Por favor, si llega tarde el hermano, porque es que cuando llegan tarde, tras de que llegan tarde, llegan saludando, moviendo una banca, moviendo una silla. Si llegó tarde, quédese afuera y espere el momento de cambio de momento. Cuando termina la oración de alabanza, ahí sí puede ingresar, porque es que uno distrae. Entonces, quédese afuera de la casa, ya afuera. Llegó tarde, bueno, ya empezaron a orar, entonces espere tantico. Y esto hay que enseñarlo con cariño, con amor a los hermanos. Y si yo llego tarde, pues hágase un ladito y espere un momentico
porque, por ejemplo, el momento de oración tan bonito, tan de conexión con Dios, y a veces llega un hermano tarde y distrae y corta esa conexión. Entonces, si llegó tarde, ya tiene que esperar que termine la oración de alabanza y se conecta ahí en el momento de la catequesis. ¿Listo? En el momento en que inicia la catequesis, ahí se conecta, ahí entra, ingresa al encuentro. ¿Listos? No se trata de ser ahí como tan ogros, pero es que se trata de así como en la acogida está esa espontaneidad, como lo decía la hermana ahora, esa espontaneidad, ese abrazo, toda esa parte tan existencial, pues también tenemos que ser respetuosos y eso también nos enseña a llegar a tiempo. ¿Listo? Bueno, Pa- Padre señora. Víctor, qué tan bonito sería que la acogida sea como con una sinceridad, como familiar, como, sí, que se sientan que están en una familia, que sería muy bonito la acogida así. No sé qué opinaría el padre. Sí, sí señora, es un momento muy importante, muy especial y hay que tratar de salvarlo, ¿listo? Hay que tratar de salvarlo y hay que esto tratar de aprovecharlo al máximo. Es un momento donde la fraternidad de verdad espontáneamente va creciendo. Padre, perdón, ¿puedo decir algo un Sí, momentico? señor. Gracias. Yo quiero aportar lo siguiente. Para que esa acogida uno la vea con las características que están comentando, que es verdad, que sea sincera, que sea con un desprendimiento, yo digo que ahí debe haber como un requisito, y más si ya llevamos bastante tiempo en este caminar, y es que uno todos los momentos que vive en el día, piense siempre en qué camino está usted, en el de este mundo o en la dimensión espiritual. Porque es que cuando uno se desvincula de la comunidad y deja para ir a la Eucaristía solamente el día que usted escoge, el domingo, y todo lo demás lo vive como si fuera del mundo, es digamos, uno se impregna tanto de lo de este mundo que allá llega casi como si fuera otra reunión normal. Mientras que si usted viene en ese ambiente espiritual en todo momento de lo que hace diariamente, ese momento uno lo disfruta maravillosamente. Yo cuento esa experiencia. Muchas gracias. Listo, Raúl. Listo, listo. Muchas gracias por su aporte. Padre, Señora. yo también necesito dar un aportico, que si en la pequeña comunidad somos 14, pues que desde el principio estén todas las 14 sillitas esperándonos, así no vayamos todos, pero que allí estén. Porque sucede que puede ser que estamos en oración y el que va llegando va haciendo tanta bulla porque tiene que ir desde conseguir la silla, porque no, la silla no está allí. María Elsie, por eso es importante que eduque a los hermanos. Si llegó tarde, se tiene que quedar afuera. La puntualidad. Sí, porque es que lo que usted acaba de decir es que llegó tarde y el solo hecho de que tenga que levantar una silla distrae y hace que se pierda ese momento de la oración. O sea, eso con cariño, pero uno lo tiene que ir diciendo. Yo les digo que a mí muchas veces me dejaron por fuera y uno va aprendiendo, es que ese momento tan bonito, con cariño uno hace una corrección fraterna, primero a solas, o como una recomendación general sin enfocarse en nadie, pero de pronto diciéndole al hermano, es que el momento de la oración es tan grande que hay que respetarlo. Entonces, tiene que ser desde el mismo inicio, ¿no es cierto, padre? Desde el mismo semillero, por ejemplo. Sí, Hacer estas, porque cuando ya estamos creciditos y que ya tenemos confianza, entonces ya el hermano se toca, ya no quiere volver porque se le llamó la atención o porque se le dejó afuera. Desde un inicio ya, entonces ya sabe que ya se va formando desde el principio. pero nunca es tarde pues para crecer, para corregirnos. Sí, eso también es Y cierto. eso hay que hacerlo con cariño, él sí, pero hay que hacerlo, porque si no la Sí, comunidad padre. se vuelve un despelote. Gracias. Bueno, Sergio, nos quedan 15 minutos, por favor.
concluya. Nos falta la edificación espiritual, que es un momento clave. Listo, padre. Entonces, continuamos. La edificación espiritual. ¿Ya ven la pantalla? Sí, Sí, señor. señor. El desplome de colores que hay. Sí, señor. Bueno, la edificación espiritual. La edificación espiritual tiene sus raíces, sus fundamentos esencialmente en cómo vivía la primera comunidad. Entonces, todos los elementos de la edificación espiritual están tomados de los aspectos como las pequeñas comunidades, las iglesias que se fundaron en la iglesia primitiva, vivían la cotidianeidad de su vida. Entonces, este texto de Primera de Tesalonicenses 5, 11, 22 es el fundamento principal de la edificación espiritual. Es San Pablo que le habla a los tesalonicenses de la siguiente forma. Por Primera esto, de Tesalonicenses Tesalonicenses 5:22. 5:22. Bueno, por esto confortados mutuamente y edificados los unos a los otros como ya lo hacéis. Vivid en paz unos con otros. Os exhortamos asimismo, hermanos, a que amonestéis a los que viven desconcertados, animéis a los pusilánimes, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal, antes bien, procurad el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres, orad constantemente. En todo, dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de todo género de mal. Este texto es una edificación espiritual. Partamos de esa realidad. Ese texto es una edificación que el apóstol San Pablo le está haciendo a los tesalonicenses a través de una serie de consejos que podemos ver que son exhortaciones, que son correcciones, que son llamados a examinar la vida, que son llamados a dar testimonio, en fin. Entonces, este texto ustedes deben tenerlo muy claro al momento de reflexionar, porque el coordinador es el encargado de realizar la edificación espiritual. A ver. Para San Pablo, la edificación espiritual implica dos cosas: unidad en la comunidad, es decir, que permanezca la unidad de la comunidad que ya se está formada, y que los miembros de la comunidad crezcan. Edificación espiritual, pues para comprender bien lo que significa esta realidad, hay que entender por qué se utiliza ese término. Perdón. Edificación. ¿Qué es edificar? Edificar es una imagen que se toma de la construcción. Se edifica una casa, se edifica un edificio, se edifica un puente, se edifica un local, un centro comercial. Y para la edificación hay que ir poniendo la estructura entera, se pone de la noche a la mañana. ¿Sí o no? No, señor, hay que poner No, primero señor. unas bases. Va Hay que paso poner a paso. primero unas bases y luego construir bases empezar a a edificar. construir. Entonces se va poniendo ladrillo por ladrillo, columna por columna. Evidentemente, lo primero que se ponen son las bases, pero
Edificar es ir construyendo poco a poco. ¿Construir qué? Construir el cuerpo de Cristo en nosotros. Crecer en el Señor hasta llegar a una talla adulta en la fe. No podemos quedarnos como niños en la fe. No podemos quedarnos con las visiones de la fe que de pronto tiene mucha gente que son pues ahí llevan porque ¿qué más pueden hacer? Entonces nos quedamos con la visión de que no podemos cometer pecados porque Dios nos va a mandar al infierno. De que a Dios lo tenemos solamente para que nos conceda cosas y creemos en el Dios cajero automático. O que Dios es el contador de pecados. Edificarnos espiritualmente significa ir creciendo constantemente en el conocimiento y en la vivencia del cristianismo en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra pequeña comunidad. Por eso decimos que la edificación espiritual es lo más importante de la reunión semanal de la pequeña comunidad, porque es aquí donde vamos a dar un nuevo paso en ese caminar cristiano. Es en esa edificación espiritual donde vamos a decir, esta semana voy a hacer esta cosa por mi caminar. Esta semana voy a cumplir esta meta en este camino de conversión. Voy a poner este ladrillo. ¿Sí? Por eso es la dimensión más importante a la que más tiempo debe dedicarse. La edificación, pues, no es un impulso a sentirnos responsables los unos de los otros, a tener en cuenta que somos, debemos ser solidarios y debemos tener un interés mutuo en el cuidado de cómo va el hermano, de qué podemos hacer por su salvación y también de lo que ellos me puedan aportar a mí. Entonces, yo tenía preparados unos textos bíblicos para mirar cada una de las formas de edificación espiritual. Vamos a mirarlas muy por encimita. Entonces, el testimonio. El testimonio es una forma de edificación espiritual que se ve claramente en las cartas de San Pablo y que él mismo utiliza para edificar y para predicar. Dice San Pablo, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y acá viene el testimonio de San Pablo. Y en último término, se me apareció también a mí como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, ha trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Este testimonio, este texto, si quieren guardarlo, debe ser la orientación de lo que debe ser un testimonio auténtico de una edificación espiritual en la reunión semanal. El testimonio debe compartir a los demás lo que el Señor está haciendo por mí, lo que hizo esta semana, o lo que está haciendo a través de mí, o frente a mí, agradeciendo la acción de Dios. La exhortación. Entonces, exhortar también es una forma de edificación espiritual. Y vamos al texto de Filipenses 4:6. Dice San Pablo a los filipenses, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad siempre alegres. Que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se inquieten por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión presenten a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica acompañadas de la acción de gracias.
La exhortación debe impulsar, queridos hermanos. La exhortación, a través de cualquiera de los modelos que ofrece el instructivo que ustedes adquirieron, debe ser una exhortación mediante la cual el coordinador, siendo consciente de las necesidades que tiene la pequeña comunidad, utilice la palabra de Dios para decirles, queridos hermanos, estamos fallando en esto, pero hay que meterle ganas, hay que meterle el hombro para que esta dificultad por la que estamos pasando la podamos superar. O de pronto, queridos hermanos, nosotros nos hemos caracterizado por ser una comunidad muy presta al servicio, pero tal vez nos hace falta formarnos. Entonces, según la palabra de Dios, debemos empezar a formarnos mejor. Entonces, en esto consiste la exhortación principalmente. La corrección fraterna, que es un mandato evangélico. Y vamos a ir al evangelio, que es la principal fuente de la cual adquirimos este medio de edificación espiritual. Dice Jesús, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Vamos a ver una puesta en práctica de esta corrección fraterna en la carta de San Pablo a los Gálatas. Y no corriges a San Pablo a nadie, sino a Pedro, que es el Papa. San Pablo como apóstol va a corregir fraternamente al Papa. Y entonces vamos a ver cómo lo hace. Gálatas 2, 11, 15. Mas cuando Cefas vino a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, Pedro comía en la compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por el temor de los circuncisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la situación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Vemos aquí esta puesta en práctica de una corrección fraterna óptima, que ya ha pasado por los filtros que nos muestra Jesús en el Evangelio de San Mateo y que tiene como fin el bien común de toda la comunidad. La corrección fraterna no es el sacarme la espinita de algo que me hicieron, y eso ustedes lo tienen muy claro y eso ya lo habrán visto en otro tipo de formación. Debe ser una muestra de respeto, de prudencia y sobre todo de amor hacia la otra persona, hacia la comunidad y hacia el bien común del grupo, con aceptación incondicional a esa persona. Es decir, no porque una persona se equivoque, entonces la vamos a juzgar o la vamos a rechazar. Al contrario, necesitamos que aprenda de su equivocación y que crezca a través de ella. La revisión de vida, que es revisar los diferentes aspectos de nuestra vida, confrontándolos con la palabra de Dios y ayudado por la comunidad. Los aspectos importantes a revisar en cada uno serán entre otros. ¿Qué hay que revisar en la revisión de vida? La oración. ¿Sí? ¿Quién está por ahí? Perdón. La revisión de vida, la oración, cómo estamos en la meditación de la palabra de Dios, cómo estamos en vida sacramental, cómo estamos en nuestra relación familiar y cómo estamos en nuestra relación social. La búsqueda de la voluntad de Dios. Todos los cristianos en nuestro proceso de madurez debemos empezar a darnos cuenta de que cuando le dijimos a Jesús, quiero que tú seas mi Señor,
hemos renunciado a nuestra autonomía y empezamos a querer lo que Dios quiera para nosotros. Entonces, dentro de esta madurez, para edificarnos espiritualmente, hay que poner todas las decisiones importantes en las manos de la voluntad de Dios. Buscar qué es lo que quiere Dios para nosotros en un proyecto, en una empresa, en cualquier tipo de decisión importante que vayamos a tomar, teniendo en cuenta pues estos criterios que vemos acá. Que lo que vayamos a hacer sea coherente con la doctrina de la fe católica, que la decisión que tomemos lleve a una mayor fidelidad a Dios en un mejor servicio, que nos produzca paz interior, que edifique en el amor, que haya humildad y docilidad en la búsqueda del discernimiento y que haya serenidad y equilibrio. Pero para que la comunidad pueda realmente ayudar en este discernimiento, esta debe estar centrada en Cristo y no en intereses personales. Por favor, apagamos los micrófonos. Lo que dice aquí, mire. María Perdón, Elsie, padre, este niño me metió las manos aquí y ahora yo no sé cómo. ya le ayudo, María Elsie. A ver, María Elsie. No la veo. Listo. La comunidad, cuando quiere ayudar a alguien a buscar la voluntad de Dios, pues debe tener como presupuestos que es una comunidad que está centrada en Cristo y no en intereses personales. Entonces, que de pronto en la comunidad hay una persona, un político, y está buscando, le comentó a la comunidad que va a tomar una decisión. Entonces, una persona por favorecimiento propio va a decir algo. No, es un caso exagerado que no creo que pase, pero es para que tengamos pues una noción. La solidaridad social ya como punto final. Se da ordinariamente en la última semana del mes y corresponde a la dimensión de la caridad. Solidaridad social es la manifestación física, efectiva, óptima de que cuanto hemos vivido en la reunión se hace vivencia en el compartir con los hermanos. Entonces, al momento de edificar, de hacer solidaridad social, debemos sacarnos de la cabeza que solidaridad social es dar mercados, hemos sacarnos de la cabeza que solidaridad social es dar plata, que solidaridad social es, en fin, tantas concepciones erróneas que tenemos acerca de la solidaridad social. Y entonces, ¿cómo hacer para hacer una solidaridad social verdadera? Entonces, la Iglesia nos propone un método que se llama el método de la doctrina social de la Iglesia. Ver, juzgar y actuar. Confrontando con la palabra de Dios y los principios del Evangelio aquellas situaciones que se nos presentan y luego buscar soluciones efectivas. Ver. Al momento de ver, tenemos que ver qué situaciones y qué hechos se nos presentan. Pero no es simplemente ver que a doña fulana doña fulana no tiene para el mercado. No hay que ver con los ojos rastreros, sino hay que tener una visión global. Es decir, mirar más allá de lo que se presenta aparentemente. No mirar el problema, sino mirar el contexto del problema, la raíz del problema. No mirar a una familia que pasa hambre, sino más bien una familia que está desempleada. ¿Ven que es muy distinto? Entonces, al momento de ver, hay que ver con ojos, con criterios, con análisis. Ver y estudiar no solo los hechos desnudos, sino su contexto, las circunstancias, las causas y los resortes de las ideologías. ¿Por qué está pasando eso? Juzgar, confrontar esas realidades que están sucediendo a la luz del Evangelio. Esos hechos, ¿por qué están sucediendo así? Ya vemos que hay situaciones difíciles, que hay situaciones complejas que requieren de nuestra ayuda. ¿Por qué están sucediendo así? ¿Y cómo podemos responder a ellas a la luz del Evangelio? Y entonces aquí es donde es muy importante diferenciar entre cristianismo y filantropía o altruismo.
El cristianismo, al hacer caridad, es silencioso. No busca que se le felicite por hacer caridad, porque el premio lo tenemos en el cielo. Y debemos de eliminar todo tipo de ideologías. Entonces, no, que somos de tal corriente política porque hacemos esto, o somos de la otra corriente política porque hacemos lo otro. Somos cristianos y hay que partir de esa base fundamental. No sabemos a quién le ayudamos. No nos importa la corriente política. Desde la prudencia del evangelio debemos servir y enfrentar estas realidades de miseria, dando siempre desde lo que podemos y desde aquello que el evangelio nos ilumina. Y es muy importante que en este momento de la solidaridad social se dé un espacio para estudiar la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que esto en algún tema, en algún momento ha de profundizarse, la doctrina social de la Iglesia. Con una visión de fe, analizar cómo se puede responder a esa problemática. Si en el ver vimos que de pronto pasa, digamos, una familia no tiene mercado, no tiene con qué comer, entonces a la luz de la fe, ¿cómo podemos ayudarle a esa familia? Y acá vamos a ver una frase de San Basilio que me gusta muchísimo, que ilumina esta parte. El pan que no necesitas le pertenece al hambriento. Los vestidos que ya no usas le pertenecen al necesitado. El calzado que ya no empleas le pertenece al descalzo. El dinero que gastas en lo que no es necesario es un robo que le estás haciendo al que no tiene con qué comprar lo que necesita. Si pudiendo ayudar no ayudas, eres un verdadero ladrón. Esto es el cristianismo vivido de la forma más esencial, más pura. Y a esto es a lo que debemos progresar poco a poco para llegar un día a comprender estas palabras de San Basilio. Y finalmente es el proceder, dar soluciones, porque de nada nos sirve hacer análisis como los políticos, análisis socioeconómicos, si no vamos a dar una solución a esta situación. Descubrir en concreto en qué podemos intervenir activamente para su solución o su adecuada orientación, porque no podemos nosotros solucionar todos los problemas del mundo o todos los problemas que vemos, pero sí podemos orientarlos, sí podemos ayudarlos, sí podemos orar por ellos, podemos dar un consejo, podemos decir, yo sé quién le puede ayudar con ese trabajo, yo sé quién le puede ayudar con esa dificultad. No se trata simplemente de meternos las manos al bolsillo y sacar y dar. Es ir más allá de eso, es hacer una verdadera solidaridad social, como el nombre lo indica. Este es el campo evangelizador propio del seglar, es decir, de los cristianos que no están consagrados al ministerio sacerdotal. Los seglares. La restauración y animación cristiana en el orden temporal. ¿Cómo en las cosas del mundo cotidiano podemos nosotros mostrar la cara de Cristo? ¿Cómo podemos mostrar la cara de Jesús? ¿Cómo podemos mostrar la cara del evangelio que tiene una opción preferencial por los pobres, que tiene una opción preferencial por los estados de miseria, pero sin ir a caer en ideologías mundanas que pueden desviar este mensaje completamente? Manifestaciones del amor. Y recordemos esta frase tan importante. No se trata de dar pescado al hambriento, sino más bien de enseñarle a pescar. Yo creo que ya para finalizar, como punto que le agrego a este punto de la solidaridad social, es que se debe propiciar más un ambiente de acompañamiento que un ambiente de asistencialismo paternalista. Hace más una parroquia que acompaña en estas situaciones que una parroquia que se dedica a dar mercados. Porque una parroquia que acompaña las situaciones, lo que hace, y una comunidad que acompaña las situaciones de miseria, lo que hace no es simplemente solucionar esa situación por un mes, sino elevar la dignidad de esas personas para que ellas mismas puedan
solucionar su situación difícil completamente. Y la oración de unos por otros es otra forma de solidaridad social que se vive todos los días que hay reunión formal de la pequeña comunidad. Con esto cierro la diapositiva y la exposición. Muchísimas gracias. ¿Listo, padre? Bueno, el padre parece que no está. Aquí estoy. Ok. Perdón, padre. Es que me está fallando un poquito el internet, me ha estado sacando cada rato de la reunión, por eso tengo cámara apagada hoy. Pero bueno, no sé si de todos estos momentos que hemos vivido a lo largo de nuestra conferencia, que Sergio ha sido, pues, nos ha dado muy buenos elementos, entonces, pues que hagamos algún comentario, no sé, a ver qué rescatamos de todo de esto ya para cerrar nuestro encuentro el día de hoy. Yo sé que estamos un poquito cansaditos, pero como que saquemos unas pequeñas conclusiones de nuestro encuentro. Pues yo pienso que encerrándolo todo básicamente es no tener miedo y siempre pedirle al Espíritu Santo discernimiento para saber uno cómo decir las cosas, tanto buenas como malas, ¿no? Porque a veces lo que decía hace un momento Sergio, que no se volviera en una reunión es como paternalistas donde las personas tuvieran sus problemas y llegó a la reunión de comunidad y ya, en este momento se acabaron los problemas en mi vida, sino que se dé cuenta que ahí puede partir la solución de sus problemas. Hola, ¿sí? Sí. ¿Hay problemas con el audio o es solo soy solo yo? Yo no estoy No, escuchando al sí lo padre. escuchamos bien. Lo que pasa es que seguramente el padre volvió y se le cayó, entonces lo saca de la reunión. Bueno, entonces continuemos con la recuperación de los puntos que ustedes quieran aportar. Sergio. Sí, Bueno, bueno, buenas noches, hermanos y hermanas. Dentro de los puntos de la reunión de la pequeña comunidad en lo concerniente a lo que es la edificación espiritual, hay un aspecto que me parece muy importante y es con respecto al testimonio. En alguno de los encuentros de los primeros que yo tenía con las comunidades se hablaba mucho de ese testimonio y hay una formulita mágica magnífica que es tener en cuenta el ABC en los testimonios. Esto quiere decir que sea un testimonio A, auténtico, B, breve y C, centrado en Cristo. Esto en razón a que ese testimonio no se debe volver un anecdotario y no se debe volver un anuncio de la persona, es decir, de cada uno de nosotros, no. Recordemos que lo que nosotros estamos anunciando, a quien anunciamos es a Cristo. Por eso es muy importante aprender y ir poco a poco construyendo realmente esos testimonios hacia dónde van, para que no se conviertan en un anuncio de uno mismo o se vuelva algo anecdótico que finalmente no nos conlleve a nada. Por eso esa formulita del ABC hice volverla a traer acá porque a mí me cayó muy a bien en el momento en que recibí en aquel momento la formación y me parece que pues es muy chévere porque es fácil, auténtico, breve y centrado en Cristo, entonces uno como que ya se ubica un poquito para hacer ese esquema porque no es fácil testimoniar.
No es fácil, puede caer uno en desviarse hacia otro lado. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Luz Miriam. Sí, en que todos vamos aprendiendo cosas nuevas, entonces participemos para que entre todos vayamos formando este conocimiento. ¿Alguien más quisiera dar otro aporte? Sergio, sí. Sergio, yo quería recordarles que en cada nivel de catequesis existe un manual para la edificación espiritual. Es un manual muy chévere que yo creo que lo guía a uno en cada tema y en cada uno de los aspectos. Entonces, por ejemplo, cada uno de los temas tienen para hacer revisión de vida, para hacer testimonio, y lo van a uno guiando, ¿no? Basado en la palabra, basado en la doctrina de la iglesia. Esa guía yo siempre la he tenido en cuenta y me parece supremamente importante. Hemos aprendido muchísimo, muchísimo, porque, por ejemplo, en Vida Nueva, esa guía nos enseña sobre el magisterio de la iglesia, sobre la jerarquía de la iglesia. Aprende uno muchísimas cosas y es la guía la que lo va uno guiando a esas cosas, la que lo va uno llevando a esas cosas. Entonces es importante tener en cuenta que el cine, igual para la catequesis, ¿no? Tiene una guía con sus preguntas formuladas, pero para la edificación me parece muy importante que lo tengamos en cuenta como coordinadores y que llevemos esa guía. Gracias, Ana Belén. ¿Alguna otra persona quisiera aportar algo? Don Raúl, vi que quería hablar. Sí, señor. Yo quiero, primero que todo, pues en la parte de solidaridad social, Sergio lo mencionaba, ahí nos invita a manejar la doctrina social de la iglesia. Yo les voy a mandar ahorita por el WhatsApp la foto de este librito, casualmente. Hay 35 temas muy interesantes para nosotros poder llevar a la práctica la solidaridad social. Entonces, en la medida que podamos tener este librito para compartirlo con los hermanos de la comunidad, pues sería bueno. Vuelvo y repito, este es para la solidaridad social. Este lo encontramos allá en la papelería de la Casa Cural, ahí en el edificio colonial. Y lo otro era si puedo compartir ahora. Yo alcancé a tomar como 25, 26 pantallazos de las diapositivas que iba exponiendo Sergio para después repasarlas más despacio. Si las puedo enviar al grupo, yo creo que no Sergio ahorita pregunto. nos comparte un poquito, nos comparte las diapositivas. Bueno, mejor. Bueno, mejor. Sí, porque es que en los grupo. pantallazos quedan imágenes y yo pregunto porque a veces eso no es conveniente, pero mucho mejor. Eran esas dos cositas. Gracias. Vale. Bueno, vamos cerrando un poquito. No sé si habrá algún otro comentario de alguno de los hermanos. Nos queda entonces, ahora viene la semana de lecturas complementarias. Ya está ahí en la página las lecturas complementarias. Hemos tomado unos documentos del Papa, unas homilías del Papa Francisco sobre la importancia de la comunidad. Y después vienen la tercera semana, que son las semanas de herramientas pastorales. Tenemos 2 conferencias ya subidas y nos queda pendiente una sobre la realidad del encuentro. Entonces, que será el jueves 22 a las 4 de la tarde con la ayuda de Dios. Para cerrar también yo quisiera preguntarle a Sergio cómo nos fue con el tema de los trabajos y el acompañamiento la última semana que ya fue un ejercicio por pequeños grupos. ¿Cómo les fue con eso? A ver, ¿cómo está ese tema de tareas y trabajos? Padre, pues yo recibí más de la mitad de los videos. De hecho, recibí varios videos. Sin embargo, hay algunas personas que no sé si lo han enviado al correo y no se me ha notificado, o si no lo han enviado. Entonces, por ese lado, tengo algunas personas a las que no les he podido revisar el video. Hay otras a las que sí. Sergio me pidió la lista, pero es que como la parte administrativa la maneja Narkin,
Entonces mañana Narkin le hace llegar una lista del grupo, porque también es necesario como depurar, porque muchas personas se inscribieron y cuando vieron cómo era el ritmo, de pronto algunos no han estado. Entonces vamos a depurar la lista. Quien esté en lista, Sergio, y no haya participado, pronto pegarle una llamadita, o sea, lo que llamamos pastoreo, ¿cierto? El hermano no se inscribió, estuvo una vez o ha estado así, no ha mandado el trabajo, de pronto llamarlo y preguntar, bueno, qué ha pasado, qué necesita, en qué le podemos colaborar. Y ahí en eso, y usted publica la lista con los que hicieron la tarea. Si hizo la tarea y aparece como que no la hizo, pues ahí alguien dirá algo, ¿cierto? Si se queda callado, pues quiere decir que, bueno, ¿qué pasó? Entonces, como de hecho, hubo un caso, no quiero decir nombres ni los voy a decir, hubo un caso de una persona que me expresó cierta dificultad para el manejo del video y pues yo le expresé que si quería mandar un audio en caso de que no pudiera, pues era totalmente válido. Hasta ahora no me ha llegado el audio, pero esperemos que si puede enviar el video lo mande o si tienen dificultades me las expresen. Yo les abrí las puertas de mi WhatsApp personal para que se dirijan ahí y hagan todo tipo de preguntas o desde el grupo o en fin. También tienen mi correo que está en la página de la Escuela de Formación Cristiana, que a partir de este módulo es desde donde se van a recibir las evidencias de la formación. Entonces, cuéntenme, coméntenme y cualquier cosa estamos pendientes de eso. La idea es que podamos completar todos los niveles de este tipo de curso, de este módulo. ¿Listo? Por ese lado, eso les quería comentar. Por otro lado, también ya les envié la diapositiva al WhatsApp donde estamos todos para que la puedan ver. Les enviaría la anterior, pero no tuve precisión y yo sobreescribí y guardé, entonces se perdió. Toca revisar la grabación. La voy a revisar para mandarles esa también, para transcribir y copiarla. Bueno, queridos hermanos, gracias por el esfuerzo que han hecho, que están haciendo, por esta perseverancia. Cada vez que uno va conociendo más de Dios, conociendo más de este método, pues uno se va enamorando más. Y la idea es que al enamorarnos, pues lo hagamos de la mejor manera. ¿Listo? Muchas gracias. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, una muy buena noche. Para todos. Muchas gracias. Gracias, Padre. Buenas noches para todos. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Que descansen. Señor. Se queda un momentico, Raúl, un momentico. Bueno, sí, señor. Con Belén y con Sergio, para que miremos una cosita. Sí, señor. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego. Sergio, no se vaya a ir. Bendiciones. Bueno. Ya me quedo. Era solo para ver qué decía el padre. Los demás se van saliendo. Está como chistoso hoy, ¿no? Gracias, Ana. Bueno. ¿Listo? ¿Belén tiene el control? Sergio lo tiene. Yo, padre. Ya voy.
Saque los Sí, ya dos sé. que nos han ido. Nos han dado cuenta que ya terminó. Y deje de grabar. Listo. ¿Quién es Iván Gómez?